La Radio del Sur presenta Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente. Con Alejandro López y Rosana Álvarez. Muy buenos días a todos nuestros oyentes que nos escuchan todos los martes de 11 a 12 aquí en su programa Bolívar Nuestro. Bolívar Nuestro es una coproducción entre la Radio del Sur y el Centro de Estudios Simón Bolívar. Aprovechamos para saludar al equipo de la radio, en la gerencia general a nuestra compañera Nieves Valdés, en la gerencia de programación Tamar Sánchez, en los controles nuestro querido operador Wilfredo Rojas. Por el Centro de Estudios... Wilfredo, ¿cumpleaños Wilfredo? Por el Centro de Estudios Simón Bolívar tenemos en la producción general nuestra amiga, compañera Marian Marrero Hanson, en la asistencia de producción Luxmar Aular y en la conducción del programa quien les habla Rosana Álvarez. Para que nos sigan a través de nuestras redes sociales, les anunciamos por Instagram del Centro de Estudios Simón Bolívar, @centro_piso_s_bolívar, por X, centro_piso_s_bolívar y nuestra página web cesimonbolivar.com.ve. Por la Radio del Sur, su Instagram, La Radio del Sur, y su página web www.laradiodelsur.com.be, por donde pueden además escuchar el programa en vivo. Hoy Bolívar Nuestro estará dedicado a un tema que, bueno, a mi parecer ha sido poco tratado, creo que hasta invisible incluso desde la perspectiva de los historiadores, y bastante complejo. Vamos a hablar un poco de la relación de Bolívar y el tema indígena. Bolívar y los indígenas, ¿no? Simón Bolívar tuvo una visión bastante compleja y en algunos aspectos incluso hasta contradictoria en relación a las comunidades indígenas, ¿no? No faltaron en sus decretos y en sus proclamas alusiones y preocupación por este grupo humano, ¿no? Por este grupo cultural, y reconoció en gran medida pues la injusticia histórica que sufrieron las comunidades indígenas. Para conversar un poco sobre esto tenemos como invitado hoy a Juan Carlos Rey. Juan Carlos es antropólogo por la Universidad Central de Venezuela. Está formado principalmente justamente en el área de arqueología, con estudios de posgrado en historia y ciencias políticas. Actualmente, Juan Carlos Rey es docente e investigador adscrito al Departamento de Teoría y Método de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela. También destaca algunas obras, entre las que podemos mencionar Huellas de la Inmigración en Venezuela, entre la historia general y las historias particulares, ¿Qué sabemos acerca del pasado prehispánico de los llanos altos occidentales en Venezuela? Y Cacicazgos cíclicos e intensificación agrícola en los llanos occidentales de Venezuela. Juan Carlos, bienvenido a Bolívar Nuestro. Muchísimas gracias, Roxana. Para mí es un placer estar acá y muy agradecido por la invitación que ustedes hacen para conversar de estos temas que, sí, como tú dices, quizás han sido poco abordados en la historiografía tradicional venezolana. Sin embargo, podemos encontrar algunos referentes. No soy la primera persona que habla de la historia de los indígenas en el periodo colonial y en el periodo de la independencia. Y realmente yo no soy especialista en este tema, ¿no? Como tú verás, yo soy antropólogo, y aunque tengo estudios en historia y he reflexionado un poquito y he hecho algo de investigación histórica, mi interés fundamental tiene que ver con la identidad del venezolano. Y esa identidad que definimos como multiétnica y pluricultural a partir de 1999. Y en este sentido, la historia es fundamental porque la historia es ese marco de quiénes somos, cómo llegamos aquí, de dónde estamos, y en estos componentes de multiétnico y pluricultural, el tema indígena a mí me parece fundamental. No porque sea lo más importante de la historia de Venezuela, sino porque es un caso quizás, o es un grupo que pudiéramos decir extremo dentro de nuestra identidad, y al abordar y estudiar, revisar esas relaciones con este grupo, que digo extremo como que muy particular dentro de nuestra identidad nacional,
esto nos permite revisarnos a todos nosotros como venezolanos. Es como un espejo donde nos podemos ver y podemos reflexionar cómo hemos visto al indígena, cuáles han sido nuestras relaciones con el indígena, porque son también nuestras relaciones con nosotros mismos y cómo nos vemos a nosotros como venezolanos y como pueblo venezolano. Los antropólogos jugamos mucho a este tema de vernos en el reflejo del otro. Y yo creo que mi perspectiva de abordaje para los temas históricos también es así. Así como los antropólogos, y se entiende tradicionalmente la figura de un antropólogo como aquel que va a una comunidad diferente a la suya, a estudiarla, pero al mismo tiempo para reflexionar sobre el género humano en su totalidad, cuando nosotros abordamos el pasado, nos metemos o tratamos de hacer una ficción de meternos en una cápsula del tiempo, en una máquina del tiempo, para ir al pasado como antropólogos y tratar de hacer una antropología del pasado y reflexionar no con respecto a ese pasado solamente, sino con respecto a quienes somos hoy en día, ¿no? Claro. Entonces, el tema de los indígenas a mí me parece interesantísimo. Y el indígena, entender qué es el indígena hoy, pasa por entender qué era el indígena en el pasado. Y muchas veces nosotros de alguna manera proyectamos nuestras nociones y nuestras ideas y eso nos genera unas imágenes distorsionadas. Lo que nosotros entendemos hoy como indígena, la población indígena, o como la entendemos hoy como parte constitutiva de nuestra sociedad, no es lo mismo y no es la misma forma en que se entendía el indígena hace 200 años en el contexto independentista, ni hace unos 500 años en el momento del inicio de la conquista hispana. Claro, sí, efectivamente, Juan Carlos. Yo creo que uno de los elementos más poderosos de hacer una reflexión con conciencia histórica es justamente un poco lo que vienes diciendo, ¿no? Cómo desde la perspectiva del pensamiento también del pasado entendemos ciertas realidades. Por ejemplo, en el caso, es bueno para quienes nos escuchan entender un poco de dónde viene toda esta problemática o todo el tema en relación al proceso de independencia y los indígenas, ¿no? Entendamos que la primera institución, digamos, que trata de regular o de normar a los indígenas como grupo humano, bueno, se establece, desde la perspectiva de la dominación, además, se establece con esta figura llamada la encomienda, ¿no? La encomienda que fue impuesta por la corona española durante todo ese proceso colonial de América, que consiste justamente en la asignación por parte pues, de la corona de un grupo de individuos, de indígenas, bajo el cargo de un encomendero, ¿no? Que generalmente podía ser un religioso. La mayoría de las veces era un religioso. En ese sentido, él tenía derecho a cobrarles tributos a este grupo, a explotar su mano de obra y él a cambio los evangelizaba, los protegía entre comillas y bueno, se encargaba de velar por ellos, ¿no? De allí pues se desprendió un tratamiento que fue básicamente esclavizante y que bueno, degeneró pues en la humillación, en el maltrato y en la vejación de este grupo cultural que fueron las comunidades indígenas. De allí en adelante entonces se genera toda una situación que va a permear todo el periodo colonial y que por supuesto va a atravesar el proceso de independencia y será el problema a resolver justamente tratando de buscar en ese espíritu de igualdad, en ese espíritu de libertad, tratando de insertar a estos grupos que estaban a los márgenes. Un poco de esto vamos a conversar con Juan Carlos, cómo se da este proceso de las particularidades de estos grupos indígenas y cómo se da este proceso de inserción en este nuevo proyecto de república que nace en el siglo XIX, ¿no? Cómo nos vamos al pasado para reflexionar en torno a ciertos temas y verlos desde la perspectiva actual, lo cual nos permite comprender las complejidades de esos procesos históricos que nos constituyen en el presente. Y justamente el tema indígena, en el marco además de la construcción de la nación, de la república, es un tema bastante importante y bastante profundo. Estuvimos definiendo un poco esa primera institución
que buscó normar y controlar, fundamentalmente controlar a los grupos indígenas, como fue la encomienda. Juan Carlos, cuéntanos un poco. Juan Carlos es antropólogo, lo decíamos en el corte pasado, es antropólogo y ha tenido pues un acercamiento bien importante en torno a este tema, ¿no? Cuéntanos un poco ese funcionamiento de la sociedad colonial y los indígenas dentro de esa estructura tan estratificada que caracterizó a la sociedad colonial venezolana. Perfecto. Bueno, vamos a tratar de montarnos en esa máquina del tiempo y hacer ese viaje al pasado a unos 500... Y piquito. 20, y pico 25 años atrás, 535 años atrás. Ok. Llegan los españoles a América, que no saben qué es América. Ellos vienen en la ruta al oriente por el poniente buscando las Indias y por eso llegan a estas tierras y lo primero que piensan es llegamos a las Indias y viene el tema de por qué los llamamos indios, ¿verdad? A la gente de estas tierras. Pero el gran problema es que en el universo de explicación del mundo para ellos había una paradoja, que es que de acuerdo a sus creencias católicas, el mundo había sido creado por Dios y hay un relato bíblico del mundo y de las personas en el mundo. Y de pronto hay una gente que no aparece en ese relato. Y la primera pregunta es, ¿esto es gente o no es gente? Claro. Entonces, muy temprano, la primera pregunta que se hace Colón, la primera pregunta que se hace la reina Isabel es, ¿estos son hombres o no son hombres? Y si son hombres, ¿podemos esclavizarlos o no? Muy temprano ya los juristas españoles dicen, sí, estos deben ser hombres, aunque estos no salgan en la iglesia, en la Biblia, disculpa. Desde 1594-95 ya hay mucha claridad de que deben ser hombres y en 1511 salen las leyes de Burgos, que son las primeras leyes que comienzan a normar cómo hacer el trato con los indígenas. ¿Qué es lo que pasa? La relación de dominación que se da en los primeros años de la colonia, hay que recordar que el proyecto de conquista es un proyecto político, económico, pero de imposición brutal. Entonces, hay una imposición de los conquistadores que más allá del tema religioso, hay unas relaciones de esclavismo de hecho en todo el Caribe, donde prácticamente en los primeros 20 años queda diezmada la población indígena del Caribe, ¿no? Entonces, esto genera toda una reflexión que pudiéramos decir quizás es una reflexión burocrática en la metrópolis con respecto a qué va a pasar con los indígenas. Y qué va a pasar con los indígenas, que ya se entendía que eran hombres, el Papa en 1532 creo que es que plantea que sí, además no solamente son hombres, sino que tienen alma, ¿ok? Oficialmente reconoce que tienen alma, y en 1550 es que esa discusión jurídica dice, mira, no podemos esclavizarlos a la brava, ¿sí? A la brava en el sentido de los vamos a seguir esclavizando, pero vamos a generar no tan cruelmente. Unos mecanismos claro, para justificar esta dominación y esta relación cuasi esclavista, y creamos la encomienda. La idea y lo que se plantea es, bueno, ya que estos señores hay que evangelizarlos y ellos no conocen la religión, en pago por civilizarlos y darles la religión, ellos van a trabajar para estos encomenderos. Y se establece esta relación de dominación política y económica brutal durante los primeros al menos 200 años de conquista. Sí. Ahora, hay que ubicarnos en 1800, en la frontera entre siglo XVIII y siglo XIX. En esa frontera entre siglo XVIII y siglo XIX ya han pasado al menos 250 años de colonización y establecimiento de este régimen colonial. Entonces, los indígenas que estaban en la costa venezolana, digamos los indígenas de la región de Coro, donde se funda Coro en 1527, ya están los alemanes, y en 31 está consolidada la fundación de Coro, que ya venía de antes con Ampíes.
ya llevan eso, 250 años a finales del siglo XVIII, organizados a partir de un sistema colonial que además, que es donde viene la jerarquización, no es un sistema de clases económicas como el que nosotros entendemos. Es un sistema marcado, en primer lugar, por los grupos de castas, entendidas las castas como los blancos, los indígenas y los negros africanos, o traídos de África y la mayoría de ellos esclavizados, y todas las mezclas que se daban a partir de las relaciones de hecho de mestizaje. Este sistema hacía una pirámide donde los blancos estaban en la cúspide de la pirámide. Los blancos tenían derechos a los que no accedían los indígenas, a los que no accedían los negros, pero tampoco accedían los pardos, que eran todas las diferentes mezclas que estaban en el intermedio social. Exactamente. Ahora, el asunto en esta pirámide es que también había una sociedad estamental donde hay nobles y plebeyos. Y entonces los nobles generalmente van a ser blancos peninsulares. Españoles, claro. Exactamente. Y va a haber una serie de plebeyos, pero también hay un reconocimiento, que eso es para discutirlo en otro espacio, aunque es importante por Bolívar, de las noblezas indígenas. Okay. Y las figuras de los caciques indígenas como nobles, tan nobles como los nobles europeos. Ya será en el a finales del siglo XVIII cuando una sociedad nueva, más bien de clases, comienza a generar presión, porque hay gente que quizás no está en la cúspide de la pirámide porque no son blancos ni son nobles, pero tienen mucho poder económico. Y aquí comienzan a generarse todas las discusiones con respecto a la igualdad del hombre y el ciudadano que vienen en la discusión ilustrada, que va a tener su clímax tanto con la Revolución Haitiana, la Revolución Francesa y las independencias en los Estados Unidos. Y esto va a traer para nuestro contexto un proyecto político de igualdad. Ese proyecto político de igualdad es el que va a llevar Bolívar de frente, y el que va a, de alguna manera, a vendernos, o que nos van a vender los patriotas republicanos. Fíjate, Juan Carlos, creo que nos queda un poquito tiempo para el próximo corte que tenemos, pero quisiera dejar una pregunta. Mira, por allá me dicen que todavía tenemos chance. No, vale, vamos a seguir hablando aquí, maravilla. Mira, Juan Carlos, fíjate, el tema de los indígenas, para efectos de estudio de los historiadores, ha sido poco abordado. O sea, fíjate que no es casualidad que tú eres antropólogo y es desde tu perspectiva que lo decides tomar. Me gustaría saber cuál es tu percepción en torno a esa resistencia que ha tenido el historiador de repente en acercarse a un tema cultural y humano tan importante para la comprensión del proceso de independencia, que es el tema indígena, y cómo va además a ser también determinante dentro de ese proceso independentista, porque no es menos cierto que los indígenas también se incorporaron a las luchas de independencia, con otros motivos quizá, pero estuvieron allí también presentes. ¿Por qué no están entonces en el relato historiográfico? ¿Por qué lo considerarías tú? Mira, la verdad es que nuestra historiografía ha sido históricamente muy racista, ¿sí? El indígena siempre fue, de alguna manera, segregado del discurso oficial, ¿sí? Del discurso colonial. El indígena en las crónicas, por ejemplo, en Oviedo y Baños, es el indígena que fue conquistado. Después los pueblos de indios pasan a ser invisibilizados en la crónica colonial, aunque estaban ahí. Al momento de nuestra independencia, aunque la población indígena de Venezuela no es tan significativa y tan importante como en otros lugares de Hispanoamérica, como en México o en el Perú, eran por lo menos el 20-25% de la población, la parte de la población indígena. Entonces, es una población que queda invisibilizada por un discurso oficial, que es una historia de los blancos, que es una historia de los poderosos. Ahora,
es interesantísimo que nosotros encontramos cuando revisamos algunos documentos, por ejemplo, del siglo XVIII, en la zona de Falcón, hay indígenas que prácticamente controlaban todo el comercio y el contrabando con los holandeses en la costa de Coro y tenían muchísimos recursos económicos. Hay casos de un indígena, por ejemplo, que es llevado a juicio porque se fue a España sin autorización del rey y además se casa con una española. ¿Qué? Y entonces allá, y además el señor es Santiago Martínez Manaure, y él argumenta que él además es noble porque él desciende del cacique Manaure, claro, que hace el pacto con Juan de Ampíes, y hay toda una línea y una argumentación particular. Eso lo desconocemos totalmente en nuestra historiografía. Totalmente. Entonces, son figuras que hemos negado porque no son parte de la construcción de lo que fue después la identidad criolla nacional y el discurso que construimos a partir después de la independencia. Claro, la identidad. Sí, no forman parte de esa idea de nación, de república, no pueden estar dentro del relato de la conformación de nación, eso que tú llamas la identidad criolla. Interesante, la verdad. Yo estoy aquí como con los ojos pelados, pues como quien dice. Vamos a nuestro primer corte y regresamos con más de Bolívar Nuestro y Juan Carlos Rey, hablándonos un poco sobre indígenas y Bolívar. No te apartes de nuestra programación. Ya volvemos con más de Bolívar Nuestro. Estamos de regreso con más de Bolívar Nuestro. Bolívar Nuestro. Regresamos con Bolívar Nuestro, hoy dedicado a este tema de Bolívar, el proyecto independentista y los indígenas. Recordamos nuestras redes sociales, el Centro de Estudios Simón Bolívar, Instagram, @centro_S Bolívar, por X, Centro_S Bolívar, y nuestra página web www.cesimonbolivar.com.be. Hoy estamos con Juan Carlos Rey. Juan Carlos es antropólogo y bueno, con quien estamos aquí reflexionando y discutiendo un poco de ese tema tan particular que es la presencia indígena en el relato de independencia, en la realidad que fue el proceso de independencia y en la visión de Bolívar. Ya hemos recorrido un poco lo que tiene que ver con las primeras instituciones que buscaron controlar a los grupos indígenas, cómo fue ese proceso de estratificación social y el lugar de los indígenas en la sociedad colonial. Ahora entremos un poco a conversar sobre cómo Bolívar se relacionó con este grupo social. Y no puedo dejar de mencionar uno de los grandes documentos, vamos a decir, del pensamiento, de la doctrina del Libertador, como es el discurso de Angostura. El discurso de Angostura, de 1819, Juan Carlos Bolívar dice lo siguiente: nosotros no somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre los aborígenes y los españoles, americanos por nacimiento y europeos por derecho. Nos hallamos en el conflicto de disputar a los naturales los títulos de posesión y de mantenernos en el país que nos vio nacer contra la oposición de los invasores. Así, nuestro caso es el más extraordinario y complicado. Bolívar tiene una conciencia plena del conflicto que existe, del conflicto, yo diría que hasta identitario que existe, con los nacidos aquí, los naturales, les llama él, los indígenas, y este nuevo grupo social que conforma a la Venezuela colonial, ya mezclada, ya mestiza, pero en plena situación de conflicto en el marco de la guerra por la libertad, de la guerra por la independencia. Coméntanos un poco esta visión de Bolívar, Juan Carlos, y cuáles van a ser sus aportes o cuáles van a ser sus decisiones en torno a qué hacer con este grupo social en este contexto tan complicado que fue el proceso de independencia. Ok. El reto que se plantea Bolívar está para mí en la clave del nosotros. ¿Sí? Este nuevo género humano. Nosotros.
quiénes somos nosotros. ¿Y a quién se refiere él cuando habla de nosotros? De nosotros habla del americano. ¿Sí? El americano en el contexto del colombiano, en el contexto posterior, después de la disolución o la separación de Colombia, va a ser el venezolano. ¿Quién es ese nosotros? Y ese nosotros incluye al indígena, reconocido colonialmente, pero al mismo tiempo dice el indígena es el natural de las tierras con el que nosotros disputamos este espacio. Así es. Pero entonces hay dos diferentes categorías de indígenas, aunque no se hacen explícitas. Hay un indígena que de alguna manera ha vivido estos 250 años dentro de la dinámica colonial, y hay un indígena que no ha vivido dentro del espacio colonial. El indígena que está en esos territorios del Orinoco, en esos territorios de los llanos. Que los llaman los salvajes, además. Que se entiende bajo una visión ilustrada, claro, por supuesto. ¿sí? De la visión ilustrada, unos señores sin cultura, unos señores, ojo, con una visión totalmente etnocéntrica, claro, de lo que es la cultura, unos señores que no están civilizados, unos señores que hay que volverlos ciudadanos, pero el volverlos ciudadanos entonces implica un proyecto de transformación, y el proyecto de transformación es un proyecto que lo que busca es generar la igualdad. Una sociedad desigual, que es la sociedad colonial, se propone, debe ser transformada a partir del proyecto independentista y el proyecto republicano en una sociedad de iguales. Ahora, el tema de la sociedad de iguales es el reto que se le presenta, claro, a Bolívar, porque en una sociedad de diferentes no solamente son dominados y dominadores, sino que hay toda una escala, un gradiente de relaciones de dominación. Y muchas veces, y eso ha sido muy estudiado ya después en el siglo XIX, cuando se hace toda la teoría revolucionaria, el dominado siente miedo ante la revolución porque siente que su relación mínima de dominación que pudiera tener sobre otros la va a perder. Se le puede acabar, claro. Entonces, eso es un reto, y es el gran reto que se le presenta a Bolívar. Si nosotros revisamos la mayoría de los decretos que se plantean en el periodo colombiano, ¿sí? Para decir, detrás de Bolívar, hay una serie de decretos que promueven la igualdad, pero al mismo tiempo reconocen una diferencia de hecho. Entonces, en el caso de los indígenas, ustedes verán, la única constitución que menciona a los indígenas explícitamente es la Constitución de 1811. Después, nuestras constituciones no vuelven a mencionarlos a los indígenas hasta 1947. ¡Wow! ¿Eso qué supone? De alguna manera, el sujeto ciudadano indígena desaparece. Fue invisibilizado. Claro. Sin embargo, de hecho, observamos muchos decretos y documentos que consideran los indígenas deben ser tratados de manera diferente. Deben ser tratados con manera diferente, y se hacen todos los argumentos similares a los que se hacían con respecto a los pardos o con respecto a los grupos que fueron oprimidos para su reconocimiento o la posibilidad, por ejemplo, para que fueran ciudadanos sin saber leer y escribir. Bueno, vamos a dar un tiempo para que se normalice esta situación y alcancemos la igualdad. Con los indígenas ocurre más o menos lo mismo. Por un lado, hay una serie de decretos que dicen el indígena debe incorporarse a la sociedad, debe ser un ciudadano más, pero por el otro lado hay una serie de decretos que reconocen que esa condición del indígena implica todavía los niveles de protección que planteaba el Estado colonial. Tú sabes que, disculpa que te interrumpa aquí en este punto, Juan Carlos, preparando algunas cosas para el programa me conseguí con quienes dicen que Bolívar tenía una visión paternalista en torno al tema indígena. ¿Qué dirías tú al respecto? No sé, además, si lo hacen de repente desde una perspectiva despectiva, ¿no? De que, bueno, Bolívar consideraba que estas pobres criaturas no podían solos. ¿Cómo? Sí, ok, hay una visión, yo no sé si sería paternalista, pero ciertamente hay una visión
muy de su época, donde se entiende que el indígena es alguien que tiene una condición inferior, de minusvalía. ¿Sí? Uno encuentra en muchos documentos además la repetición de un término que es un término jurídico hispano-colonial, que es el tema de miserable. Una situación de miserable, o los indígenas son miserables, pero no quiere decir eso a nivel peyorativo, sino a nivel de una condición de minusvalía, y como están en una condición de minusvalía, el Estado debe protegerlos. Claro, ese es el término que se repite reiteradamente, por lo menos hasta 1850, ya después de la muerte de Bolívar. Entonces, el reto en la independencia es convencer a unos sujetos que están en una condición de diferencia social, que es una condición de inferioridad frente a los blancos, pero que no es de inferioridad frente a los negros, ni es de inferioridad frente a los pardos, de que el proyecto republicano de igualdad es un proyecto viable y es un proyecto atractivo para todos. Claro. El indígena tiene una condición, vamos a decir, mejor que el esclavizado y que el pardo, Juan Carlos. Que el esclavizado, sin duda. Claro. Eso no cabería la menor duda. Y en algunos casos hay unas prebendas o beneficios. Yo no diría una mejor condición en base a qué, pero ciertamente hay unos marcos jurídicos de protección al indígena que se plantean durante el periodo colonial, y que de alguna manera muchos indígenas vieron que esos marcos podían desaparecer una vez que todos fuéramos iguales. Claro. Y eso generó en muchos casos resistencia. Ojo, también en muchos casos hubo alianzas importantísimas de los indígenas con el Ejército Libertador. Por ejemplo, en el caso de la comunidad Mapoyo, que seguramente todos conocen, El Palomo, que queda en el Orinoco Medio, que es una comunidad que ha sido nombrada Patrimonio Cultural por parte de la UNESCO, su tradición y su memoria oral. Esa es una comunidad que peleó junto a Bolívar, y al pelear junto a Bolívar, Bolívar les dio y les reconoció las tierras que la corona les había de alguna manera reconocido, pero condicionado en su posesión. Claro. Un poco para ver, bueno, cuál era la gran angustia de Bolívar, cuál era el tema constante cuál es el tema que se ve en sus proclamas: libertad, tierra, igualdad, derechos. ¿Qué es lo que en donde más se enfoca Bolívar en torno a la problemática de las comunidades indígenas? Ok. Con respecto a los decretos de Bolívar, ojo, y los discursos de Bolívar y el epistolario de Bolívar, hay que pensar que no solamente cuando él hace referencia explícita a los indígenas, está hablando de los indígenas. Cuando hace referencia a los venezolanos y habla de la necesidad, todos somos iguales, ahí están los indígenas. Correcto. Entonces, esa insistencia por la igualdad y la ciudadanía, que son parte del proyecto republicano, es el centro. Es el centro. Ahora, cuando habla de los indígenas, hay algunos temas adicionales que van a estar aquí presentes. El primero, como ya te dije, a pesar de que hay la necesidad de enfatizar nuestra igualdad, la necesidad de construir una ciudadanía y que todo el pueblo vaya transformándose en ciudadanos, ese potencial, en el caso de los indígenas hay un reconocimiento de que hay unas condiciones previas que de alguna manera se tienen que considerar y que reconocer como una deuda, no diría, sí, pudiéramos decir como una deuda histórica, sino más bien como una condición de hecho que implica que en este momento esa igualdad debe postergarse un poco, y es una igualdad en beneficio de los indígenas. ¿Sí? Hay al menos dos cosas que son fundamentales. En primer lugar, se dice, la mayoría de estos decretos dicen, mira, todos los indígenas son ciudadanos venezolanos y como ciudadanos deben ser tratados de la misma manera ante la ley.
Sin embargo, debemos considerar que hay unas condiciones atenuantes, ¿sí? Y que debemos proteger a estos sujetos que realmente están en una situación de vulnerabilidad. Lo mismo va a ocurrir cuando hablamos de impuestos. Los indígenas estaban sometidos a un régimen de impuestos particular diferente a el régimen de impuestos de los pardos o los blancos. En primer lugar, porque en los pueblos de indios había impuestos especiales para mantener, por ejemplo, la relación con la doctrina, la relación con el protector de indios, y estos impuestos son eliminados totalmente. Sin embargo, cuando se eliminan los impuestos especiales para los indígenas y se les comienzan a cobrar todos los impuestos de la ciudadanía, quedan en una situación de una situación peor a la que estaban antes, ¿no? Y entonces se generan unos regímenes de impositivos particulares para los indígenas. Claro. Particulares durante un tiempo, por lo menos durante los primeros 30 años de vida republicana. Ahora, el otro tema que es importantísimo con los pueblos de indios tiene que ver con la disolución y la repartición de las tierras comunales. La tierra. En el periodo colonial, los indígenas no eran propietarios de la tierra como propietarios privados. Eran una propiedad colectiva, que eran unas tierras del pueblo, funcionaban como tierras colectivas, ¿sí? No como ejidos, sino como tierras comunales colectivas. Toda la comunidad era la dueña de las tierras del pueblo y era el espacio para producir las actividades productivas. Sustento, claro. En el marco del proyecto republicano y el marco del proyecto liberal, se entendía que las tierras colectivas eran un atraso y debían ser repartidas entre las familias indígenas para que los indígenas se volvieran propietarios, claro. Propietarios en todo derecho, y así en la propuesta serían ciudadanos. Lo que pasa es que esto era de alguna manera una estrategia también para quitarles las tierras. Claro, exactamente. Supuesto. Bajo un mecanismo semilegal o legal, pero finalmente es disolver esa propiedad colectiva que no puede ser vendida, y entonces cada familia, bueno, me vendes la tierra, me vendes la tierra, me vendes la tierra. Claro, que además eso está dentro de la estructura de la idea de lo que es una república liberal. Exactamente. Pues. Entonces, esto también es central en buena parte de los instrumentos jurídicos de estos primeros años de nuestra república. Ahora, yo creo que Bolívar entendía muy bien estas relaciones y sobre todo la entendió mucho mejor en su viaje al sur, en la campaña del sur. Porque en la campaña del sur el número de indígenas que hay, la importancia de la masa poblacional indígena en el Perú sobre todo, es muchísimo más grande que la masa poblacional indígena en Venezuela. Además, mucho más concentradas en torno a los centros más importantes de la producción económica, y en ese caso la idea de igualdad tiene muchísima más fuerza. Claro. Tiene muchísima más oposición también, ¿no? Más oposición en algunos casos, pero va a tener mucha fuerza porque también los indígenas eran la principal mano de obra en el Perú, y al liberarlos de las relaciones de servidumbre que sí estaban establecidas de hecho en el Perú, esto tiene cierta aceptación dentro de la población indígena, no así dentro de las oligarquías del Perú. Claro, por supuesto. Porque entonces se genera el problema de, ¿y ahora cómo controlamos la mano de obra? Así es. Entonces, Bolívar y la situación de Bolívar con los indígenas es una situación, o la visión de Bolívar frente a los indígenas es una visión desde un proyecto, que es nuestro proyecto independentista, que es republicano y es liberal. Así es. Entonces, la visión no se puede pedir que sea diferente. Y es interesante darse cuenta que Bolívar fue muy pragmático y entendía esas particularidades y cómo debía generarse una legislación adaptada a estas particularidades y que no fuera simplemente una aplanadora. Después del siglo XIX realmente
se volvió una aplanadora Claro. frente a los indígenas. Pero en ese momento, algo que quizás la historiografía no ha revisado muy bien, es que hay estos matices, esta consideración de las situaciones de hecho, donde se entendía que la aplanadora no podía funcionar de manera drástica y arrolladora. Sin embargo, es definitivamente admirable la conciencia que, bueno, de alguna manera el Libertador tuvo en torno a una población considerada, pues, históricamente marginada o que no podía formar parte, pues, de ese proceso de construcción de república, ¿no? Ese pensamiento de Bolívar sobre los indígenas, bueno, estuvo marcada de alguna forma una mezcla de reconocimiento de sus derechos, de necesidad de integrarlos también a la nueva república, pero bueno, no estuvo libre de sus prejuicios, de los prejuicios propios de un hombre de su época, y mucho menos, como tú vienes diciendo, Juan Carlos, fuera de la idea liberal de construir la república, ¿no? Sin embargo, bueno, hoy en día estamos en un país, en una república que reconoció en su constitución de 1998, pues en la presencia, la fuerza de las comunidades indígenas, en ese capítulo 8, título 3 de los derechos de los pueblos indígenas, y contiene nada más y nada menos que, creo que son como 8 artículos, 6 artículos 119 dedicados al 126. Correcto, 7 exactamente. Dedicados, Juan Carlos. Ocho artículos, tenías razón. Cónchale, vale. Y uno aquí dudando. No, el 119 al 126. Al 126, exacto. Contiene estos 8 artículos dedicados a nuestros pueblos indígenas, además de un preámbulo que establece, pues, por supuesto, el carácter histórico de nuestras comunidades indígenas, y además un artículo 9 que reconoce el carácter oficial de los idiomas, de las lenguas, pues, de nuestros pueblos originarios. Bueno, Juan Carlos, de verdad maravilloso haberte tenido hoy en Bolívar Nuestro. Queremos agradecer tu presencia y tus maravillosas reflexiones. Creo que ha sido uno de los programas que más me ha gustado, chica. De verdad, muy, muy interesante, muy profundo, y que creo que es un tema que desde el punto de vista histórico, pues todavía estamos en deuda. Es importante reconocerlo y emprender, pues, nuevas tareas a favor de saldar esa deuda. Bueno, hasta aquí el Bolívar Nuestro de hoy. Vamos a saludar a la Radio del Sur. ¿Qué pasó? María me está haciendo señas ahí. me desconcentran. Vamos a reconocer al equipo de la Radio del Sur en su maravilloso trabajo siempre, la gerencia general Nieves Valdés, la gerencia de programación Tamar Sánchez, nuestro operador Wilfredo Rojas, y por el Centro de Estudios Simón Bolívar. La producción de este espacio está a cargo de Marian Marrero Hanson, la asistencia de producción Luxmar Aular, y quien les habló, Rosana Álvarez. Nos escuchamos en el próximo Bolívar Nuestro. Llegamos al final de Bolívar Nuestro. Tu historia en clave presente. Con los mejores cuentos Sobre nuestro libertador Simón Bolívar. Los esperamos de nuevo el próximo martes.